Bueno, pues bienvenidos a los que nos siguen por internet también, ¿eh? Y vamos a comenzar este retiro con un personaje bíblico que es el personaje de Jacob. Jacob es uno de los patriarcas y su historia se encuentra en el libro del Génesis. Génesis tiene dos partes, una que se llama protohistórica, antes de la historia, que son los 11 primeros capítulos, y a partir del capítulo 12 comienza la parte llamada histórica con Abraham. Y ahí nos va a referir por la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. En tres ciclos, en tres partes. Lo que sería el ciclo de Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, versículo 18. El ciclo de Isaac y Jacob, que es el que vamos a ver nosotros, desde el capítulo 25, versículo 19, al capítulo 37, versículo 1. Y el ciclo de José, que es el último, los capítulos del 37 al 50, con el que se concluye el libro del Génesis. El ciclo de Isaac y Jacob, como veremos, pues habla un poquito de Isaac, pero sobre todo va a hablar de Jacob, que es el personaje central, al que nosotros vamos a ir siguiendo. Estos textos, si os recordáis, el año pasado vimos el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro mucho más unitario, con un estilo, pues vamos a decir, más homogéneo. Este año aquí nos encontramos con textos mucho más complicados, donde han metido mano diversos autores en diversas épocas y textos que nos cuentan unas historias que en principio se fueron transmitiendo de manera oral, no escrita, es decir, los padres, los abuelos se lo iban contando a sus hijos y a sus nietos. Y así durante pues muchos siglos. Entonces, cuando se escriben estas historias, ya hay como una tradición, ¿no?, oral de pues esos primeros patriarcas que se han ido contando, ¿no? Son las tradiciones de las tribus nómadas, de las que más tarde derivó el pueblo judío, que trajeron consigo cuando se establecieron en Canaán, lo que hoy decimos Palestina, en el siglo XIII a.C. Estos hechos, estas narraciones, fueron interpretados por el pueblo judío como manifestaciones de la libre iniciativa de Dios para formar al pueblo elegido, como una garantía de la fidelidad eterna de Dios que ama y protege a su pueblo, como un fundamento en la fe en Dios. Y, como digo, todo esto fue transmitido oralmente de generación en generación. Y ahí el pueblo judío vio las tradiciones, las raíces de su historia, de su cultura y de su fe. En la historia, pues, de estos patriarcas, ¿no? Y el recuerdo del pasado se apreciaba con amor y se comparaba con el presente, siempre revivido y actualizado en cada época. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Es verdad que no es fácil identificarnos con textos que han sido escritos hace tantos siglos y con cosas que han pasado todavía antes, pero como es palabra de Dios, pues sabemos que la palabra de Dios tiene pues ese poder, ¿no? Ese poder de hablar a nuestra vida hoy. Y en estos relatos, pues ya digo, hay como distintas fuentes que han sido distintos escritores que han ido retocando textos más antiguos, introduciendo cosas nuevas. Por eso a veces se repiten las cosas, a veces es lo mismo contado de dos maneras distintas, porque puede ser que en una zona pues se contaba una historia y ya se añadían algunas cosas, en otras, y al final han juntado esas dos versiones. Entonces no os extrañéis si encontráis algunas cosas extrañas en el texto que dice, pero si esto ya lo he dicho antes, pero si aquí dice que se iba porque estaba enfadado con el hermano y aquí dice que se iba para buscar la mujer. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, pues porque
el texto es complicado en su redacción, ¿verdad? Entonces no hay que entenderlo todo. Esa es la primera pista que yo doy. Esto no hay que entenderlo todo. O sea, que hay alguna cosa, aunque no la entendáis, no pasa nada. Segunda cosa, el aspecto histórico. Bueno, pues aquí se mezcla efectivamente una historia ocurrida unos 3.500 o 4.000 años antes de nosotros, fijaros si ha llovido, pero al mismo tiempo en esa historia, que seguramente fue real, de estos personajes, se han ido incorporando añadidos pues descriptivos del que cuenta la historia, como cuando contamos un cuento, como contamos algo a los niños o a los mayores, pues uno, bueno, pues se entretiene en una descripción, en algo para, ¿no? Y esos añadidos, pues es muy difícil separarlos de lo que ocurrió realmente, y no vamos a pretender eso, porque tampoco es el objeto, ¿no?, del retiro, ni muchísimo menos, pero porque además pues es prácticamente imposible separar los hechos históricos reales de cómo el pueblo los ha ido viviendo, interpretando y releyendo después en su propia vida, en su propia historia. Entonces, tampoco es importante, ¿no?, decir, bueno, ¿esto ocurrió realmente? Bueno, pues no lo sabemos. A lo mejor sí que hubo algo que ocurrió, seguramente, pero quizá no todos los detalles. Así que tampoco es importante, diríamos, hacer como un trabajo de decir, así, como de historiadores, ¿no?, como de periodistas, ¿no?, o de investigadores. Bueno. Entonces, tercera pista, el aspecto ético o moral. Es importante aquí también suspender el juicio ético sobre los personajes y no juzgarles con nuestros criterios, porque aquí hay cosas que nos pueden hasta escandalizar, ¿no? Y yo me acuerdo cuando prediqué este retiro en Italia, pues había un señor que decía, hombre, pues yo creía que en la Biblia los personajes eran gente edificante, que hacía las cosas bien, y estos son unos sinvergüenzas todos, ¿cómo es posible que eso esté en la Biblia, ¿no? Bueno, pues porque la Biblia al final cuenta la historia de Dios con los hombres, ¿no? Y los hombres somos así, o sea que los hombres no siempre somos buenos, santos y perfectos, ¿no? Empezando por los patriarcas del pueblo de Israel, como pronto vamos a vivir, ¿eh? Entonces, pues estos tenían varias mujeres, una cosa que hoy nos parece inaudita, ¿no? Tenían esclavos, bueno, pues cosas que están superadas, diríamos, en nuestra sociedad, pero en aquel tiempo eran normales. Entonces, que aparezca en el texto eso, pues era normal en ese tiempo. Entonces, otra pista que os doy es no juzgar, que nos lo dice el Evangelio, por cierto, de la misa de hoy, pero sobre todo no juzgar con nuestra mentalidad del siglo XXI. Porque, bueno, pues también en nuestras vidas se cruzan luces y sombras, gracia y pecado, alegría y sufrimientos, como vamos a ver que se cruzan también en la vida de estos hombres, ¿no? Y Dios está presente en todo, que esto es lo importante, ¿no? Dios está presente en esa historia a veces retorcida de los hombres y se sirve de todo para ir construyendo su historia. Dicho esto, vamos a empezar con los dos textos que vamos a ver hoy, que están en el capítulo 25 del libro del Génesis. Ahí os los he puesto todos juntos, pero los voy a dividir en dos. Una sería del versículo 21 al 26, que sería el nacimiento de Jacob, y la segunda, perdón, al 28, hasta el 28, y luego del 29 al 34, Jacob compra la primogenitura a Esaú, que es otro pasaje distinto. Después, cuando recéis con ellos, los podéis utilizar por separado, si queréis, tomar uno u otro, o en momentos distintos también. Bueno, el primer texto es toda esta parte, diríamos, de los capítulos 25 hasta el 28, va a hablar de la relación entre los dos hermanos, que vamos a ver
pronto y que de alguna manera marca ya una orientación del libro y también del retiro. Leemos estos versos. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo: siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Cumpliéndosele los días de dar a luz, y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de zalea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Jacob y Esaú representan 2 tipos diferentes de personas. Van a simbolizar la lucha entre hermanos y entre pueblos, los pueblos que luego van a descender de ellos, el pueblo de Israel y el pueblo de Edom. Son 2 formas de ser, de hacer y de vivir. Es una lucha que se repite, podemos decir, un poco en la historia de la humanidad y en la Biblia también, ¿no? Caín y Abel, ¿no? Si os acordáis, José y sus hermanos también van a tener problemas de fraternidad. Hoy podríamos decir, ¿no?, también la lucha, ¿no?, terrible y dramática entre los judíos y los palestinos, los árabes. Jacob y Esaú nacen de una mujer aparentemente estéril. Esto ocurre también en otros casos en la Biblia, ¿no? ¿Os acordáis? Pues, por ejemplo, Juan Bautista, ¿no?, ante Isabel, pero en el Antiguo Testamento, pues, el caso de Sansón, del profeta Samuel. Esto subraya la acción sobrenatural de Dios que interviene. No solo en la naturaleza, sino que hay como una acción especial de Dios, podríamos decir milagrosa. Parece que hay una pareja que es estéril, una mujer que es estéril, y piden a Dios, ruegan a Dios, en este caso es Isaac, suplica a Yahvé, el primer versículo, 21, y Dios le concede ese don, fruto de la providencia divina y de su misericordia. Todos nosotros somos también fruto de la providencia divina y de su misericordia ya desde el seno de nuestra madre, porque la concepción es no solo obra de la naturaleza, sino también es el Señor que nos da la vida. Y eso no tenemos que olvidarlo, ¿no? En este caso todavía pues es como más claro. El autor anticipa un hecho desconocido para la madre. Dice, los hijos se entrechocaban en su seno. ¿Qué experimentaba la madre? Que algo le pasaba ahí, que había mucho movimiento. Claro, los hermanos estaban ya peleando desde el vientre materno. Se van a seguir peleando después. Y entonces eso le debía dar muchas molestias y dice que va a consultar a Yahvé, ¿no? El autor ya nos informa que llevaba mellizos, pero ya no lo sabía, ¿no? Ir a consultar a Yahvé, pues seguramente es ir a uno de los lugares de los templos que había en aquel entonces, los lugares sagrados, y ahí obtiene esa respuesta, ¿no? 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. El Señor responde con este oráculo que ya es como una profecía del futuro, ¿no? Lo que va a ocurrir, un poco como en la anunciación de María y en otras anunciaciones parecidas, ¿no? El ángel le dice, concebirás un hijo y será grande y hará esto. Pues aquí también a Rebeca el Señor le dice, verás que estos van a ser padres de 2 pueblos que luego entre ellos van a estar también peleados, ¿no? Es interesante esto de ser mellizos, ¿no? Que
bueno, en castellano, mellizos y gemelos, aunque no es lo mismo, a veces se usa como sinónimo, pero gemelos sabemos, ¿no?, por la ciencia, que provienen del mismo óvulo, mientras que los mellizos provienen de dos óvulos distintos. Entonces, en los gemelos, como diríamos, la identidad, la unidad, la semejanza está más acentuada. Los gemelos, de hecho, si conocemos a algunos hermanos gemelos, pues es que los ves y casi no se pueden distinguir, ¿no? Aquí van a ser muy distintos, incluso físicamente. Entonces, ese ser mellizos parece indicar una unidad expresada en la diferencia. Vamos a ver desde el principio, eran muy diferentes, pero en el fondo el Señor les llama a esa fraternidad y esa unidad que solo van a encontrar al final del camino, al final del libro. Es un movimiento desde la unidad a la diferencia para volver finalmente a la unidad. Y bueno, eso lo iremos viendo porque está un poquito como en el fondo de este relato, ¿no? Bueno, en el momento del parto, claro, la madre descubre que tiene mellizos. Es un hecho infrecuente en la Biblia, no hay otros parecidos, sí que es una cosa muy prodigiosa. Pero todavía es más prodigioso que el primer bebé sale todo rojo o marrón, la palabra que se usa sería el color de la tierra, admoní. Y además dice velludo como un manto, ¿no? Como una azalea, es decir, pues con el pelo todo rizado, ¿no? Con mucho pelo y además rizado. Es pelirrojo y rizado, Una cosa muy extraña en esa, pues en la raza, ¿no?, de la que estamos hablando, ¿no? Del segundo niño no se describe el aspecto, sino el gesto, la acción. Su manita agarra el talón de su hermano, la está enganchando, ¿no? Como diciendo, quiero salir yo antes, ¿no? Están ahí luchando a ver quién es el primero, ¿no? Eso va a ser significativo porque después todo lo que va a venir después va a ser eso, a ver quién es el primero, ¿no? La primogenitura. Pues ya desde el nacimiento está esto, ¿no? Es una expresión de su carácter y un anuncio del futuro. Al final superará al primero mediante asechanzas y engaños. Y aquí hay toda una serie de juegos de palabras que en hebreo son palabras que se parecen, pero significan cosas distintas, ¿no? Y dice, por eso le llaman Jacob, la raíz sería QB, ¿no?, que como sustantivo significa talón, calcaño, le agarraba la mano el talón. Pero como verbo significa suplantar, engañar, embaucar. Es como si le llamaran tramposo, embaucador, engañador. Y efectivamente vamos a ver cómo Jacob es un tramposo, es un timador de alta categoría. Claro, estos son, diríamos, etimologías populares, no científica o histórica del nombre. Esto es un poquito para, bueno, estos primeros versículos del nacimiento, ¿no? Los niños crecen y nos vamos al versículo 27 y 28. Dice, crecieron los muchachos, Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy de la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza y Rebeca quería a Jacob. Bueno, aquí ya vienen una descripción de cómo son los dos hermanos, pues tipos muy, muy diferentes, que van a indicar pues dos tipos de personas, de personalidades diferentes. Esaú pues nos dice que es hábil en la caza, es un hombre de la estepa, ¿no?, montañoso, áspero, tosco, fuerte, viril, podríamos decir, ¿no? Tiende al espacio abierto, libre, aventurero. Y le gusta al padre, claro, porque este es muy macho, ¿no? O sea,
Esaú es, el cazador, ¿no? El hombre, ¿no? Mientras que Jacob es un hombre tranquilo, dice, muy de la tienda, ¿no? Con una sutil ironía, ¿no? Bueno, este estaba ahí siempre en la tienda, ¿no? Donde estaban las mujeres y los niños. Hogareño, diríamos nosotros. En el siguiente pasaje lo vamos a ver cocinando él mismo, y claro, le gusta más a la madre, porque podemos decir que es como más femenino, podríamos decir, más delicado. Esaú representa la fuerza bruta, el deportista, el valiente. Jacob es más tranquilo, más sociable, más ingenioso. Esaú se va a valer de su fuerza física, pero Jacob se va a valer de su inteligencia, ¿no? Y luego lo vamos a ver, ¿no? Esaú es la exaltación del cuerpo y Jacob de la inteligencia. Y también vamos a ver el carácter, que Esaú es un primario, es uno que actúa por instinto, lo primero que le viene, mientras que Jacob es un secundario que está ahí a esperarla tranquilo, se va pensando la estrategia. Y después también hay otra cosa importante en los pueblos antiguos, que Esaú era cazador y Jacob era pastor. Y esto ya va a dividir también dos tipos de tribus, ¿no? Las que se dedicaban más a la caza y las que se dedicaban a ser pastores transhumantes, que se iban moviendo de un lugar a otro. Representan realmente dos culturas, ¿no? Dos culturas. El cazador que vive en el desierto, que se relaciona con los animales, con una relación, vamos a decir, hostil y violenta contra el animal, porque lo tiene que cazar, mientras que el pastor desarrolla una relación amigable con los animales, ¿no? Está con ellos, ¿no? Y está alrededor de la tienda, está en zonas, ¿no? más cercanas, diríamos, a las casas, etc. Esto pues ya nos está diciendo pues que realmente detrás de estas dos personas pues hay dos pueblos, hay dos formas de entender la vida, hay, ¿no? Tantas cosas, ¿verdad? Dos culturas, podríamos decir, ¿no? Y eso también nos lleva a entender que esto lo podemos aplicar a nosotros mismos, pero lo podemos también aplicar a los pueblos, a las naciones, pues como incluso podríamos decir, no sé si a las religiones a lo mejor también, no sé, a las culturas diferentes, ¿no? Al que es diferente a nosotros, ¿no? Bueno, después hay una serie de preguntas que tenéis ahí, ¿no? Que nos puede ayudar para nosotros mismos reflexionar un poquito qué tipo de persona soy, cuáles son las características que me definen, igual que tenemos las características de los dos hermanos. Pues si alguien tuviera que escribir sobre mí, pues decía, ¿cómo soy yo, ¿no? Que soy diferente a mis hermanos o a mis hermanas, a lo mejor, ¿no? O a otras personas. El pasaje también hace hincapié en lo positivo, ¿no? Esaú era un buen cazador, Jacob tenía una buena relación con la madre, pues cuáles son los dones, los talentos que Dios me ha dado y cuáles son mis defectos, mis limitaciones, ¿no? Otras preguntas, pues mi relación con los demás, ¿son buenas o malas debido a incompatibilidades psicológicas o temperamentales? O sea, ¿con quién me relaciono más, de forma más natural, ¿no? ¿Y con quién peor, ¿no? ¿Y qué hago en las situaciones conflictivas o con las personas con las que me cuesta más relacionarme? Bueno, pues ahí tenemos bastante preguntas. El segundo texto, en el que ya vamos a ver a los dos hermanos en acción, porque esto era como la presentación, pero ahora ya vamos a empezar a ver cómo funcionan estas relaciones, es del 29 al 34. Siempre el capítulo 25, los versículos del 29 al 34. Lo leemos. Una vez, Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob: «Oye, dame a probar de eso rojo, porque estoy agotado». Por eso se llamó Edom.
Dijo Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Bueno, pues aquí vemos a los dos hermanos, como decía, en acción, con sus defectos y con sus talentos, ¿no? Los dos van a hacer algo que está mal, pero de forma diferente, adecuada a su forma de ser. Esaú está cansado, está agotado tras una infructuosa cacería, ¿no? No ha cazado nada y está, además, ya muerto. Tiene un hambre que no se tiene en pie. Probablemente también frustrado, deprimido, porque no ha cazado nada, porque si hubiera cazado algo, se lo hubiera llevado a Jacob, a su madre, para que lo cocinaran. Está físicamente agotado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que su habilidad fundamental, que es su fuerza, está a cero. Así que es un hombre inútil, porque lo que él sabe hacer, que es cazar y tal, pues no tiene fuerzas para nada, está como hundido. Ha perdido lo que él sabía siempre hacer. Ha perdido, bueno, en ese momento, ¿no? Claro, primero tiene que recuperar sus fuerzas, tiene que comer. Porque si su fuerza física, donde está su centro, está perdido. Jacob aprovecha la ocasión. Jacob aprovecha la ocasión. Le va a ofrecer un contrato de venta. Ahora sí que ahora quieres comer. Pues me tienes que dar algo a cambio. Claro, aquí está detrás algo que el texto nos dice, pero no lo podemos imaginar, que es toda la frustración de Jacob, que Jacob es el segundo, porque el que ha nacido primero es Esaú. Y claro, sabemos que en la cultura antigua el primogénito tenía mucho más derechos que los que le seguían. Y además era el favorito del padre. Y además era el cazador, con lo cual seguramente era también admirado por el clan, diríamos, por la tribu. Entonces Jacob aquí se las va a hacer pagar todas juntas. Dice, pues ahora véndeme la primogenitura, ¿no? Bueno, podemos decir pues que es un juego de niños, poco, ¿no? Bueno, una broma, Pero en el texto bíblico esto ya nos va a preparar para el texto que veremos el próximo día, donde ya la cosa va a ir más seria, porque ya va a ser la bendición del Padre, que es una acción sagrada, la que se van a jugar, ¿no? ¿Cómo, vamos a decir, cómo pecan, usando esta palabra, los dos, ¿no? Digo que los dos hacen algo mal. Esaú peca en lo que San Ignacio de Loyola llamaría desolación, es decir, impulsado por sus bajos instintos. Jacob, en cambio, sería lo que San Ignacio llama inconsolación, es decir, bajo apariencia de bien. Es una tentación más sutil, ¿no? Rebeca también va a pecar de ese modo, pero eso lo vamos a ver después, el próximo día, ¿no? Esaú hace pues lo que hacemos nosotros a veces cuando somos tentados por cosas sensibles, como puede ser pues tener cosas materiales, gastar más de lo necesario, nos encaprichamos con algo, la seguridad, el placer, pues ser sexual, la pereza, pues eso, la comida, la bebida, también el poder, ¿no? La ira, la violencia, cuando ¿no? nos viene la rabia y insultamos a una persona, hacemos un uso del poder más. Olvidamos los dones superiores que perdemos, ¿no? Es que es la gracia de Dios, ¿no?
En ese momento Esaú va a devaluar la primogenitura, que era un don que Dios le había dado, la desprecia, dice, ¿para qué me vale la primogenitura ahora? Si lo que yo tengo es hambre, ¿no? Cuando eso era algo importante, ¿no? Porque era una gracia de Dios desde su nacimiento, ¿no? Es un poquito parecido también al hijo pródigo, ¿no? De la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que desprecia, ¿no? Ese ser hijo, ese estar en la casa del padre. Luego dice, no, tú dame el dinero que ya con eso yo me apaño, ¿no? Y al final se da cuenta que ha perdido lo más importante que tenía, ¿no? Jacob se va a convertir en un tentador, en un agresor, en un explotador que arrebata la dignidad a su hermano. Astutamente calcula y prepara una trampa para él, una emboscada, ¿no? Y bueno, es una tentación más sutil, más peligrosa, ¿no? Es abusar del propio poder en beneficio propio. Utilizar a los demás para que hagan lo que nosotros queremos. Y además apretándoles donde les duele, ¿no? Jesús nos enseña que, bueno, todos tenemos poder, pero ese poder lo tenemos que utilizar para amar. El maligno nos tienta para usarlo en beneficio propio, sin preocuparnos de la dignidad de los demás. Aquí, pues, Jacob no está respetando la dignidad de su hermano, que es el que ha nacido primero, ¿no? Y, claro, puede parecer bueno esa tentación y muchas veces justificamos muchas cosas, ¿no? Pues por mi familia, por mi carrera, por mi empresa, por mi país, por mi espacio, por lo que a mí me gusta, pues podemos creernos, ¿no? que el fin justifica los medios, cuando en realidad pues no es así, ¿no? Hay muchas formas de pecar abusando del propio poder, material, psicológico, de información, de experiencia. Yo sé más cosas que el otro, sé cosas que el otro no sabe, puedo chantajear también, manipular, mentir, criticar, poner a dos personas una en contra de la otra para mi beneficio. Vamos a hacerlo de muchas maneras, ¿verdad? Cuando no respetamos la libertad y la dignidad de los demás, pues hacemos eso. Eso que hace Jacob, ¿no? Jacob aprovecha el hambre de su hermano y su debilidad, además para hacer una cosa sagrada, porque dice, júramelo. O sea, esto es una cosa seria. No dice solo, bueno, sí, venga, tú me das la... No, claro. Ahí ya estamos incluso utilizando, o él está utilizando a Dios, ¿no? Para sus propios fines también, ¿no? Bueno, los dos, de alguna manera, toman el nombre de Dios en vano, ¿no? Porque juran algo que no era justo, ¿no? De hacer, ¿no? Bueno, pues ahí podemos preguntarnos cuáles son mis pecados contra mis hermanos. ¿He explotado a alguien aprovechándome de su debilidad? ¿Cuáles son los patrones que siguen mis pecados? ¿Tentado por las pasiones como Esaú o bajo apariencia de bien como Jacob? Bueno, pues son un poquito las preguntas que os dejo ahí. Como dije antes, es bueno que durante la semana releáis estos textos y os pongo como unos deberes para la semana también. Uno es dedicar al menos un día, un tiempo a la oración, vamos a decir unos 30 minutos, volviendo sobre estos textos, releyéndolos con calma, parándoos en lo que os toca el corazón, os dice algo a vosotros, a cada uno, e intentando establecer un diálogo con Dios, pues sobre el texto, ¿no? O sobre las preguntas, si queréis también. Y lo otro, para prepararnos para la próxima semana, traer leídos los capítulos 27 y 28 del Génesis, que son los que vamos a ver la próxima semana. Si ya les habéis dado una lectura, pues yo creo que así vamos a poder entrar mejor y profundizar más. Pues nada, muchas gracias a todos y buenas noches.